Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Nella Bibbia, il racconto della morte del vecchio Mosè. En la Biblia, el pasaje de la muerte del viejo Moisés está precedido por su testamento espiritual, llamado Cántico de Moisés. Este cántico es, en primer lugar, una bellísima confesión de fe. Y dice así: Voglio proclamare il nome del Signore. Porque voy a aclamar el nombre de Yahvé, ensalzad a nuestro Dios. Él es la roca, su obra es consumada, pues todos sus caminos son justicia. Es Dios de lealtad, no de perfidia, es justo y recto. Pero también es memoria de la historia vivida con Dios, de las aventuras del pueblo que se ha formado a partir de la fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. E dunque Mosè ricorda anche le amarezze e le delusioni di Dio stesso. Y por tanto Moisés recuerda también las amarguras y las desilusiones del mismo Dios. Y dice así con esto: su fidelidad puesta continuamente a prueba por la infidelidad de su pueblo. El Dios fiel es la respuesta del pueblo infiel, como si el pueblo quisiera poner a la prueba la fidelidad de Dios. Y Dios, Él permanece siempre fiel, cercano a su pueblo. Este es precisamente el centro del cántico de Moisés, la fidelidad de Dios que nos acompaña durante toda la vida. Cuando Moisés pronuncia esta confesión de fe, está en el umbral de la tierra prometida y también de su despedida de la vida. Tenía 120 años, señala la narración, pero no se había apagado su ojo, esa capacidad de ver realmente y ver también simbólicamente, como hacen los ancianos que saben ver las cosas en su significado más profundo, más enraizado de las cosas. La vitalidad de su mirada es un don valioso. Le consiente transmitir la herencia de su larga experiencia de vida y de fe con la lucidez necesaria. Moisés ve la historia y transmite la historia. Los viejos ven la historia y transmiten la historia. Una vejez a la cual le es concedida esta lucidez es un don valioso para la próxima generación. La escucha personal y directa del pasaje de la historia de fe vivida, con todos sus altibajos, es insustituible. Leerla en los libros, verla en las películas, consultarla en Internet, aunque sea útil, nunca será lo mismo. Esta transmisión, la verdadera transmisión a los jóvenes, falta mucho hoy. Y siempre más a las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque esta civilización nueva tiene la idea de que los viejos son material de descarto. Los viejos van descartados. Y esto es una brutalidad. No va bien así. La narración directa de persona a persona tiene tonos y modos de comunicación que ningún otro medio puede sustituir. Un anciano que ha vivido mucho y obtiene el don de un lúcido y apasionado testimonio de su historia es una bendición insustituible. Somos capaces de reconocer y de honrar este don de los viejos. La transmisión de la fe y del sentido de la vida sigue hoy este camino de escuchar a los viejos. Yo puedo dar mi testimonio personal. El odio, la rabia a la guerra, yo la he aprendido de mi abuelo, que había hecho el pie en el 1914, y él me transmitió esta rabia a la guerra, porque me narró los sufrimientos de una guerra. Y esto no se aprende en los libros, se aprende así, transmitiéndola de abuelos a nietos, y esto es insustituible, la transmisión de la experiencia de vida
de los abuelos a los niños, a los nietos. Hoy esto lamentablemente no es así. Y pensamos que los abuelos son material de descarte. No, son la memoria viviente de un pueblo y los jóvenes, los niños, deben escuchar a los abuelos. En nuestra cultura tan políticamente correcta, este camino resulta obstaculizado de varias formas, en la familia, en la sociedad, en la misma comunidad cristiana. Alguno propone incluso abolir la enseñanza de la historia como una información superflua sobre mundos que ya no son actuales, que quita recursos al conocimiento del presente, como si nosotros hubiéramos nacido ayer o antes de ayer, ¿no? A la transmisión de la fe, por otro lado, a menudo le falta la pasión propia de una historia vivida. Transmitir la fe no es decir algo bla, 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 no, es transmitir la experiencia de la fe. Y entonces difícilmente puede atraer a elegir el amor para siempre, la fidelidad a la palabra dada, la perseverancia en la entrega, la compasión por los rostros heridos y abatidos. Ciertamente, las historias de la vida deben ser transformadas en testimonio, y el testimonio debe ser leal. No es ciertamente leal la ideología que doblega la historia a los propios esquemas, no es leal la propaganda que adapta la historia a la promoción del propio grupo, no es leal hacer de la historia un tribunal en el que se condena todo el pasado y se desalienta todo futuro, no. Ser leales es narrar la historia como solamente la puede contar bien quien la ha vivido. Por esto es muy importante escuchar a los viejos, escuchar a los abuelos y que los niños interactúen con ellos. Los mismos evangelios cuentan honestamente la historia bendecida de Jesús sin esconder los errores, las incomprensiones e incluso las traiciones de los discípulos. Esta es la historia, la verdad. Esto es testimonio, este es el don de la memoria que los ancianos de la Iglesia transmiten desde el inicio, pasándolo de mano en mano a la próxima generación. Nos hará bien preguntarnos cuánto valoramos esta forma de transmitir la fe, de pasar el testigo entre los ancianos de la comunidad y los jóvenes que se abren al futuro. Es que me viene a la cabeza una cosa que he dicho muchas veces, pero quisiera repetirlo. ¿Cómo se transmite la fe? Aquí hay un libro, estúdialo. No, así no se puede transmitir la fe. La fe se transmite en dialecto, es decir, en el hablar familiar, en el diálogo familiar entre abuelos y nietos, entre padres y nietos. La fe se transmite siempre en dialecto. Por eso es tan importante el diálogo en una familia, el diálogo de los niños con los abuelos, que son ellos los que tienen la sabiduría de la fe. A veces reflexiono sobre esta extraña anomalía. El Catecismo de la Iniciación Cristiana hoy hace referencia generosamente a la palabra de Dios y transmite información precisa sobre los dogmas, sobre la moral de la fe y los sacramentos. A menudo falta, sin embargo, un conocimiento de la Iglesia que nazca de la escucha y del testimonio de la historia real de la fe y de la vida de la comunidad eclesial, desde el inicio hasta nuestros días. De niños se aprende la palabra de Dios en las aulas del catecismo, pero la iglesia se aprende de jóvenes en las aulas escolares y en los medios de comunicación de la información global. La narración de la historia de fe debería ser como el cántico de Moisés, como el testimonio de los evangelios y los hechos de los apóstoles, es decir, una historia capaz de recordar con emoción la bendición de Dios y con lealtad de nuestras faltas. Sería bonito que desde el principio en los itinerarios de catequesis existiera también la costumbre de escuchar de la experiencia vivida de los ancianos, la lúcida confesión de las bendiciones recibidas por Dios que debemos custodiar y el leal testimonio de nuestras faltas de fidelidad que debemos reparar y corregir.
Los ancianos entran en la tierra prometida que Dios desea para toda generación, cuando ofrecen a los jóvenes la bella iniciación de su testimonio y transmiten la historia de la fe en dialecto, ese dialecto familiar, ese dialecto de los viejos a los jóvenes. Entonces, guiados por el Señor Jesús, ancianos y jóvenes entran juntos en su reino de vida y de amor, pero todos juntos, todos en familia, con este tesoro grande que es la fe transmitida en dialecto. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre la memoria y el testimonio que transmiten los ancianos y nos centramos particularmente en la historia de Moisés. En los días previos a su muerte, Moisés pronunció su testamento espiritual, que es una hermosa confesión de fe. Sus palabras no solo testimonian el amor y la fidelidad de Dios, sino también las infidelidades de su pueblo. Y esta transmisión de la fe y del sentido de la vida, que se hace a partir de las propias experiencias, sin ocultar las luces y las sombras, es la tradición que pasa de generación en generación. También el Evangelio nos da testimonio de la historia de Jesús y de las experiencias de los discípulos. Lo hace con honestidad, sin esconder las fragilidades e incluso las traiciones de los seguidores de Jesús. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo transmitimos la fe a nuestras futuras generaciones? ¿Damos testimonio gozoso de la presencia de Dios en nuestra vida, sabiendo reconocer al mismo tiempo nuestras faltas de coherencia? Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, de modo particular al grupo de peregrinos colombianos por los caminos de María. Siguiendo el ejemplo de Moisés y de la Virgen María, pidamos al Señor que nuestra vida sea un cántico de alabanza por las maravillas que hace en nosotros, y que este Magnificat sea testimonio alegre y memoria agradecida que transmita a las nuevas generaciones la antorcha de la fe. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.